en la línea de lo que usted está hablando, yo iba a hablar de las fuerzas del suelo, pero las fuerzas del suelo no los que se han pasado de un bando a otro, y yo quiero hacer pie en la política nacional, sino los arrastrados. Lo vimos a Diego Santini, jefe de gabinete, apoyar a Javier Milei con los insultos de Lula, y también podemos hablar de los periodistas, comunicadores, acá en la provincia también. En cualquier momento estamos pasando por la puertarización, ¿me gusta ese término? De Rovira. Sí. Todo lo que le hicieron a Puerta le está pasando a Rovira ahora. Pasaron muchos años igualmente, ¿no? Sí. Muchos años, muchos capitales, y hay que mantener esa estructura. Hay que mantener esa estructura. No sé cómo estaban en ese momento, pero debe ser difícil estar en el lugar de Rovira, como marcaste vos, Luis, también en el lugar de Pasalagua. Por eso vamos a algo más agradable, el resumen. Importante que el gobierno tiene que hablar en este momento. A 220 kilómetros de las Islas Malvinas hay un yacimiento que se llama Sea Lion, león marino. Es un campo petrolífero que se supone tiene una reserva de 800 millones de barriles de petróleo, lo que lo convierte en un reservorio más grande que lo más grande que se te ocurra en el Mar del Norte. ¿De quién es Sea Lion? Sea Lion tuvo muchos dueños a lo largo de su historia. Es un proyecto que tiene, calculo, no menos de 5 años. El proyecto va a durar 35 años, va a generar alrededor de 4.000 millones de libras esterlinas, 5.000 millones de dólares, de ingresos para las Islas Malvinas. Necesita mucha plata el proyecto, porque inclusive tenés que rearmar Puerto Argentino. Y le vendió la participación, la mayoritaria, el 60% del proyecto, a Premier Oil, para que Premier Oil ponga 1.000 millones de dólares. El proyecto hoy no es inglés, es israelí. Mirá que son 3.000, pero son muy baratos. ¿Cómo la nueva derecha diario que le molesta todo no se enoja de este tema? ¿Cómo la derecha argentina, que supuestamente era tan malvinera, abandonó la causa y milita que no haya una bandera de Malvinas en el estadio? Porque no saben qué hacer con el tema Navitas. ¿Cómo le explicás vos a la Argentina que tu socio estratégico Israel te viene a afanar petróleo del mar de Malvinas? ¿Cómo lo explicás? Sin pelearte con Israel. Y esto no tiene que ver la cuestión judía, antisemitismo, ni nada, ni sionismo. Corran todo porque no tiene nada que ver. Estamos hablando de Israel, ni siquiera del Estado de Israel. Estamos hablando de una empresa israelí. Si fuera una empresa brasileña diría lo mismo. Así que no me vengan a correr con el origen de la... No. La pregunta para mí debería ser, buenos días, señor vocero, hubo una pregunta sobre una inversión petrolera en Malvinas que lleva adelante una empresa israelí que se llama Navitas. ¿Ha hablado el presidente argentino con su par de Israel, con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu sobre este tema? Es la única pregunta que hay que hacer de cero. Se confirmó que el presidente va a presentar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, pero por cadena nacional, como lo hacía la señora Kirchner, lo cual me parece muy inapropiado. La cadena nacional es una manera de no responder preguntas. Yo creo que hubiera sido mucho más razonable que el presidente ofrezca una conferencia de prensa y luego de la cual los periodistas le puedan formular preguntas. Eso es, en el fondo, un modo de esquivar las preguntas. El presidente da escasísimos reportajes, no se le formulan preguntas importantes, y yo presumo que el presidente tiene en este tema mucho temor, mucha inseguridad. Detrás de esa escena del león que se come a los chicos crudos y que dice cualquier cosa de cualquiera y que insulta a medio mundo y que tiene afirmaciones extremas sobre todo asunto que se le ponga enfrente, es incapaz de enfrentar a un cronista. Eso se llama inseguridad. Es miedo. Hay un grupo específico dentro de Argentina al cual el gobierno le provee reglas estables para siempre. ¿Quiénes son? Bueno, si vos vas a invertir más de 200 palos en el RIGI, tenés estabilidad tributaria por 30 años. Tributaria, cambiaria y aduanera, las tres cosas. Si vos invertís más de 200 palos, ¿para quién es? Bueno, para empresas que pueden invertir más de 200 palos. Si vos vas a invertir más de 1000 palos, ahora tenés el Super RIGI, que tenés lo mismo, más beneficios todavía por 30 años. Si vos sos rico en la Argentina y te acogiste al régimen especial del impuesto a los bienes personales, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque le bajaron más impuestos a los más ricos entre los más ricos y te dieron estabilidad tributaria por 15 años. Ahora, con la ley de inocencia fiscal, quiere decir, a un grupo de privilegiados en Argentina no los voy a poder mirar. Van a tener estabilidad tributaria para evadir por los siglos de los siglos y para usar la plata blanqueándola. Para eso solo, para lo demás no hay. Por ejemplo, si vos sos una empresa que exporta y por ende tiene lo que se llama saldos técnicos de IVA, no te los están devolviendo. Si sos un jubilado, el valor de tu bono te cayó. Te cambiaron la fórmula de actualización previsional. Si vos tenés un discapacitado en la familia, te bajaron las pensiones y las prestaciones. Si vos sos un docente universitario,
universitario, te bajaron el sueldo. Hay algunos a los que les provee unas reglas que son distintas y más beneficiosas que a todo el resto. El pasado lo tenés que entender, no juzgar. En lugar de dedicarte, como hace la mala historia y la mala divulgación, voy a consagrar a estos santos y a estos demonios. Fulano es bueno, Mengano es malo. ¿Por qué? Porque a mí se me canta o porque coinciden con mis ideas actuales. Entonces yo hoy tengo una determinada mirada, entonces proyecto 150 años atrás, mi mirada, ese anacronismo le hace mucho daño a tu comprensión de la historia. O sea, te sirve para ganar una discusión en un asado, pero te sirve para entender el pasado. Estos tipos vivían en otro mundo, con otras cabezas, con otras posibilidades, con otros tabúes, con otros permisos. Y además tratemos de juzgar a la gente por la época en la que vivió. A mí me parece que hay desde sectores del kirchnerismo una idea de o conducimos nosotros o nadie. Y lo que creo que tiene que haber desde un sector que conduce es la capacidad de ampliación, la capacidad de recepción, la capacidad de moverse desde un sector al otro. Creo que nunca tuvo esa capacidad Cristina como conductora. Creo que es una de sus debilidades más grandes como conductora. Una persona que se peleó con muchas personas, que tardó un montón en perdonar un montón de cosas y que hoy su espacio dice o somos nosotros o no es nadie. Compraron un pueblo donde viven una población adentro, Valle Hermoso. Todo un pueblo se vendió. ¿Dónde lo compraron? En un remate acá en Buenos Aires del Banco Nación. Las tierras adquiridas incluyen el depósito de agua dulce más importante de La Rioja, la provincia más árida del país. Con todo eso se quedó una sola persona. ¿Quién lo compra? Un rabino norteamericano, Jaime Liberson, compró las 200.000 hectáreas. Con la gente adentro, ¿no? La iglesia, la escuela, la casita de la gente. ¿Qué pasó? El rabino entabla una demanda en la corte de Nueva York. Entonces, cuando se habla con tanta liviandad acerca de estas cosas, de por qué se le puso límite a la extranjerización de la tierra, hay que conocer un poquito más. A usted capaz que no le interese entregar la soberanía, pero hay muchos argentinos que sí nos interesa. Y esa norma precisamente tiene una finalidad. Usted representa los intereses de Argentina. ¿A quién cree defender con la derogación de esta norma? ¿A estos 300, 400 pobladores que fueron defendidos con esta ley? ¿O a los intereses extranjeros? Por favor, estudien un poco más antes de sacar este tipo de normas. En términos de reelección al gobierno, le van a quedar pocas de las banderas originales que le permitieron ganar a Javier Milei. El relato anticasta, después de Adorni, después de los privilegios en los préstamos hipotecarios del Banco Nación, después de los escándalos que se conocieron, después de los curros en Andís, y el relato anticasta va a quedar complicado. El relato de la moral como política de Estado queda muy complicado cuando uno mira siquiera la ley de inocencia fiscal, que no es otra cosa que una ley para favorecer que los funcionarios puedan blanquear lo que robaron en otras épocas. El relato del futuro tampoco es un relato confiable a la luz de lo que pasó. Caputo, ¿hasta hace cuánto? En abril prometía los 18 mejores meses en la actividad económica de la historia argentina. No sucedieron. ¿Qué es lo que le queda a Milei como relato? La inflación. ¿Esto alcanzará para reelegir? Bueno, se verá, dependerá del electorado. Vos sabés que hoy decía que ellos quieren, llaman a que se inviertan, que se bancaricen los dólares. Claro. Ahora sigue todo el gabinete, tiene todo offshore. Todo afuera tienen su dólar.